Bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Es un placer ver y volver a estar en este lugar. Gracias a Dios que podemos tener este lugar más pequeño. Hay muchas cosas todavía que arreglar. Hemos estado viniendo, yendo y todo aquí durante la semana. Todavía hay muchas cosas que hacer. Les pido tengan un poco de paciencia, pero también les pido que si pueden hacer algo, ayuden para que colaboremos todos, porque todo esto es responsabilidad y privilegio de todos nosotros, así que todos nosotros debemos estar disponibles. Les decía yo el domingo pasado que en las últimas 2 semanas he recibido más, y pastor me hubiera dicho que en todos los 19 años anteriores, ¿no? Es que yo tenía, es que yo sé, es que yo sabía, es que yo esto y yo lo otro, y bueno, de haber sabido, pero yo no sabía, y ustedes tampoco me habían dicho. Entonces, estamos apenas en el umbral de estar aquí en este lugar, y entonces yo le doy gracias a Dios porque podemos ser unidad, ser iglesia. De eso es lo que hemos estado hablando. Somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, y tenemos que entenderlo de esa manera. El Señor está haciendo maravillas entre nosotros y me da gusto haber visto a muchos hermanos haciendo cosas, animándose a proponer, animándose a decir, animándose a poner. Ha sido maravilloso, ¿verdad? Lo que Dios ha estado haciendo entre nosotros. Y eso es lo que decíamos, que allá en el libro de Josué nos había dicho el Señor: prepárense, santifíquense, porque Dios hará maravillas entre vosotros. Y se trata de entrar a la tierra prometida. La tierra prometida, cuando ellos cruzaron el río Jordán, te decía yo, no fue el final de todo, en realidad fue el comienzo de todo. Fue el comienzo de una nación que hasta hoy en día permanece. ¿Y cómo permanece? Pues hasta hoy en día luchando contra todo. Y esa es una realidad. La vida del cristiano es así también. Entrar a la vida abundante no es el final de todo, es el inicio de todo. Y para estar en la tierra prometida, la vida abundante, es necesario tener muchas victorias. Y para tener muchas victorias, hay que tener muchas luchas. Y cuando uno tiene muchas luchas, es porque tiene muchos enemigos. Pero no se preocupen, el Señor Jesucristo ya lo había anticipado. Y allá en Juan 10:10 nos dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. La victoria del cristiano no se basa en cuánto puede ganar, no se basa en cuánto sabe de la Biblia, se basa en Cristo. Ya venció hace como 2000 años. Él ya hizo la victoria. Así que por la gracia del Señor somos salvos. Por la gracia del Señor tenemos un destino diferente: ir al cielo y no al infierno. Por la gracia del Señor somos su cuerpo, la iglesia. Ahora, en este sentido, hemos estado diciendo que la iglesia no es el edificio, como normalmente decimos, voy a la iglesia y pues nos referimos a venir a este lugar. La iglesia es el conjunto de hermanos. Ya lo dijimos, ya lo establecimos. Ahora, en este mismo sentido, también dijimos que la iglesia no solo es Berea León, ni solo Berea, ni solo los bautistas. La iglesia es todo aquel que ha confesado a Cristo como su Señor y su Salvador. Eso es la iglesia. Alrededor del mundo, hoy, en este día, desde hace ya más de 16 horas, han estado habiendo cultos ininterrumpidos durante todo el mundo, alabando y glorificando el nombre del Señor. Millones de cristianos, desde Nueva Zelanda, donde comienza el sol, el día, hasta nosotros. Millones y millones de creyentes han estado adorando igual que nosotros. Y todavía falta, porque de aquí a la noche todavía habrá cultos y todavía hay más horario después de nosotros. Todavía hay mucho. Nosotros somos parte pequeña de esa iglesia, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero hablar de... A cambiar de cambio.
porque si no... Hablando de nosotros como iglesia local, esa es la diferenciación que a veces hacemos para referirnos a la iglesia con mayúscula y la iglesia local con minúscula. Eso somos nosotros, Berea León. Y eso es lo que quisiera hoy hablar acerca de ello. Ser Berea, ser iglesia, es en parte lo mismo, pero hay ciertas cosas que hay que comprender. Hay que entender algunos principios, algunos fundamentos. Ve conmigo a Josué capítulo 1, porque estábamos leyendo Josué capítulo 3 y Josué capítulo 4, donde ya ellos cruzan el Mar Rojo, el río Jordán, quiero decir. Pero antes de eso, ahí en Josué capítulo 1, dice así, versículo 1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Sabes, me impresiona este pasaje, me impresiona la manera en la que comienza el Señor a hablarle a Josué. Mi siervo Moisés ha muerto. Si tú lees en el capítulo anterior, todavía en Deuteronomio, nos dice que le hicieron duelo durante muchos días. Y todavía hasta la fecha, Moisés es recordado por el pueblo de Israel como el profeta, la gran cosa. No hay más grande cosa para ellos que Moisés, salvo el padre Abraham, el padre de toda la nación. Pero hablando de profetas, hablando de siervos de Dios, Moisés hasta la fecha en Israel sigue siendo lo más grande de lo más grande. Para ellos que no quisieron aceptar al Mesías, para nosotros es otra cosa. Pero me encanta porque el Señor le dice a Josué, mira, Moisés ya se murió. Démosle la vuelta a la página. No la hace más aspavientos, Dios no llora a Moisés, Dios no dice, ¿sabes qué? Mira, ya no va a haber nada porque ya se murió Moisés. No, simplemente continúa, dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate. Es decir, no te vas a quedar toda la vida allí haciendo lo mismo, llorando lo mismo. Tienes que avanzar. Y yo creo que a algunos, tal vez en este día, puede ser que el Señor les esté diciendo algo parecido. Tal vez el decir, pero si allá estábamos mejor. Ya estuvo, ¿no? Ya nuestro templo ya ha muerto, por así decirlo, ¿no? Ahora ya levántate, hay otras cosas que hacer, hay mucho más que hacer. Y yo le doy gracias a Dios porque al menos los que han hablado conmigo, los que he escuchado, dicen, pero es que está chiquito, pero es más acogedor, se siente más bonito estar bien, amén. Entonces, eso está bien, eso está padre, porque seguimos siendo la iglesia. Y la iglesia no se va a detener por mucho que haya cambios. Por mucho que alguien ya no esté, por mucho que el lugar no sea el mismo, la iglesia sigue siendo la misma. Y eso es lo que le dice aquí. ¿Sabes qué? Levántate y ya hay algo que hacer. Dice el versículo 3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Josué, échale ganas. Yo estoy aquí, yo te estoy echando porras. Ahí estoy yo. No te voy a dejar. Yo voy delante de ti. Y le está diciendo a Josué, porque me da la impresión, me parece que Josué de verdad sí estaba un poco atemorizado. Moisés, el gran Moisés, 120 años de tradición, había muerto. Y ahora él, que es relativamente joven, comparado con Moisés, cuando menos, dice, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Y yo vi a Moisés cómo le hacía y todo, pero ¿y ahora? No es lo mismo. Querían a Moisés y también lo rechazaron un montón de veces, pero ¿ahora qué van a hacer conmigo? Josué conoce todo eso. Y Dios le dice, tú no te preocupes, yo voy, tranquilo. Dice el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente.
Dios le había dicho a Moisés en el capítulo anterior, mira, Josué es el que se va a quedar en tu lugar, aliéntalo, échale porras, dale ánimo. Y Moisés le había dicho a Josué, antes de despedirse, Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Y ahora Dios le está diciendo, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Por eso te digo que yo creo que Josué como que algo le sabían. No estaba tan valiente en ese momento, aunque Josué era un hombre de guerra. Quiero que lo entiendas bien, ¿eh? No era cualquier cosa. Josué era un hombre de guerra. Había ganado muchas victorias ya a estas alturas. Pero en el papel que estaba ahora no había estado. Y entonces le dicen, esta es la tercera vez que le dicen, esfuérzate, sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. En él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjate que Dios le dice a Josué, esfuérzate, pero no le dice esfuérzate para las batallas que vienen. Le dice esfuérzate para hacer todo lo que te dije, todo lo que le mandé a Moisés, todo lo que ya quedó escrito allí, esfuérzate en hacerlo. Por eso algunas veces, algunos de ustedes cuando tienen problemas difíciles, en especial con otras personas en las cuales tú no puedes hacer mucho, yo les digo, tú solo ocúpate de ser la persona que tienes que ser y deja a Dios el resto. Eso es lo que Dios le está diciendo más o menos a Josué. Mira, tú solamente haz lo que debes hacer, obedece la ley, obedece lo que yo les dicté, yo me encargo del resto. Y luego le dice otra vez, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hace 20 años comenzamos Berea, no Berea León, Berea. Y hace 20 años este pasaje era tan vigente como lo es hoy. Hay cambios, hay cosas que hacer, hay terreno desconocido. Solamente esfuérzate en hacer lo que Dios te dijo que hicieras. Y lo demás, déjaselo al Señor. Y yo les digo eso hoy, hermanos. Los cambios que vienen, como nuestra iglesia, a veces para algunos va a ser como terreno desconocido. No te preocupes, Dios va con nosotros. Solo esfuérzate en hacer lo que Dios dice que hagas. Y Dios hará el resto. Fíjate, tenemos que entender que cuando Dios hizo esta promesa, le está diciendo a Josué, yo te la voy a dar como se lo prometí a Moisés. Pero a Moisés le dijo, yo te lo voy a dar como se lo prometí a Abraham, porque toda la promesa está en Abraham. Y ustedes recuerdan allá en Génesis capítulo 13, Génesis capítulo 13, versículos 14 y 16. Les dice el versículo 14, Dios a Abraham, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira adelante, y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda esta tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. ¿Sabes? Cuando hablamos de cambios grandes, cuando hablamos de futuro, a veces incierto, hay algo que Dios te dice. A ver, mijo, ¿le crees a tus ojos o me vas a creer a mí? ¿Le crees a tus temores o me vas a creer a mí? Y entonces Dios pone a Abraham en ese monte y le dice, mira, al sur, al norte, al occidente, al oriente. Y yo creo que hoy también como iglesia tenemos que hacer una mirada a los cuatro vientos, porque una mirada nos permite observar todo el panorama. Fíjate cómo Dios había llevado a Abraham a un monte y ahí le dice, observa todo.
Y cuando la gente que hace senderismo, por ejemplo, está en un monte, por ejemplo, aquí en nuestro país tenemos cuando menos tres: el Pico de Orizaba, el Iztaccíhuatl, allá en Michoacán, el Círate. De esos tres lugares, o también el Nevado de Colima, de esos tres lugares se pueden ver prácticamente todos. En el Círate, allá en Michoacán, puedes ver el Nevado de Colima y puedes ver allá el Pico de Orizaba y también el Iztaccíhuatl. Entonces puedes ver todo ese panorama, si encuentras un día extremadamente claro, por cierto, ¿verdad? Pero quienes han estado allá me dicen, es impresionante cómo se ve todo, prácticamente toda la extensión del país. Pero echar una mirada, pues es tan solo asombrarse con lo que Dios quiere que veas. Y eso es lo que Abraham vio, algo impresionante, una tierra maravillosa. Pero una cosa es verlo y otra cosa es ir allá. Entonces le dijo Dios a Abraham, a ti te la voy a dar, pero hay muchas cosas que hacer antes, ¿no? Así que yo te quiero invitar a que hagamos una mirada hacia los cuatro vientos. Primero, hagamos una mirada hacia la Biblia. Hay un fundamento que tenemos, hermanos, no debemos olvidarlo. Nosotros tenemos que fundamentar nuestra visión como iglesia en la palabra del Señor. No se trata de simplemente somos un grupo de personas y a ver qué hacemos. No, hay un fundamento, hay una visión, hay una estrategia y todo está plasmado en la Biblia. Así como Dios le dio a Abraham la promesa, a nosotros también nos la da por extensión, no por ser Berea León, sino por ser la iglesia, descendientes espirituales de Abraham. Así que allí el Señor nos da esta promesa en Génesis capítulo 13. Luego dice que Dios le mostró a Moisés el cumplimiento de esa promesa. Es decir, Dios promete y cumple. Y eso allá lo vimos en Deuteronomio capítulo 3 versículo 27, cuando a Moisés le dice lo mismo. Mira, Deuteronomio 3, 27 dice: sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. ¿Ya lo viste, Moisés? ¿Y qué crees que no vas a ir allá? Qué feo, ¿verdad? Pero qué hermoso, porque Moisés sí estuvo en ese sentido, ahí en esa tierra. Un día, cuando Jesús estaba a punto de ser entregado como una semana antes, Moisés viene otra vez a platicar con Jesús, precisamente en el monte, a decirle: mira, así es el plan, esta semana esta es la agenda y así va a estar, arreglando asuntos, quién sabe qué. Pero Moisés volvió a estar en esa tierra, ya cuando era la tierra prometida y cuando estaba aquí el Redentor de todos nosotros. Wow, qué bendición, ¿no? Pero así que Dios hace una promesa, Dios le muestra la promesa porque Él la cumple, Él es el que la cumple. Josué la cumplió físicamente o ya como general. Ahora, Dios quiere que pongamos la mirada o la vista más allá de donde estamos. Ese es el fundamento o el principio que podríamos aprender de todo esto. Es fácil perderse en los detalles. Es fácil olvidar que somos parte de algo mucho más grande. Y no solo hablo como iglesia, hablo como creación. Cuando tienes problemas, es como cuando te estás quemando. Por eso la Biblia habla de las pruebas como el fuego. Porque cuando te estás quemando, en realidad uno no piensa nada más que en quitarse del fuego. No hay capacidad de razonar más allá de eso. Entonces, es lo mismo. Cuando tú estás en problemas, generalmente tu capacidad de razonamiento se pierde. Y déjame ponerte un ejemplo. Cuando tú tienes a algún amigo que está en problemas, ¿qué es lo que haces? Le das un consejo, ¿no? No, mira, acércate a Dios. No, mira, todo va a estar bien. O, tú tienes palabras de aliento. Y la persona a la que estás aconsejando, ¿cómo reacciona? Normalmente no muy bien, ¿verdad? No, pues sí, porque tú no estás en mis zapatos, ¿verdad? Porque cuando la persona está en el problema,
no ve más allá. Pero el problema es que la mayoría de nosotros somos muy buenos para dar consejos, pero cuando nos toca a nosotros, ahí estamos chillando. Ahí estamos igual. Y cuando alguien nos quiere dar consejos, es que tú no me entiendes. Porque perdemos de vista todo el panorama. Y si quieres prevalecer, tendrás que tomar un momento de mirar. ¿Te acuerdas lo que Dios le dijo a Abraham? Alza tus ojos. Muchas veces yo les he dicho que cuando miras hacia abajo, lo único que ves es a ti mismo. Por lo tanto, lo único que ves son tus propias heridas. Y por lo tanto, muchas personas se la viven lamiendo sus heridas, como los perritos, los animales, los gatos, ¿no? Tratando de sanarse a sí mismos porque no ven otra cosa. Pero lo que Dios te dice es, no, ya deja de mirarte a ti mismo. Hay mucho más allá que yo tengo para ti. Pero tienes que levantar la mirada. Y como iglesia, como Berea León, creo que tenemos que levantar la mirada. Es lo que Dios nos dice, es el mismo principio, el mismo fundamento. Levanta la mirada, iglesia, hay mucho que hacer. Es irrelevante si estamos en un templo o no. Lo importante es que hay casi 2 millones de personas en nuestra ciudad perdiéndose, que necesitan a Cristo. Ese es el panorama. Y uno dice, pero ¿cómo vamos a ganar a 2 millones de personas? Bueno, Dios nos dejó la estrategia, no nosotros. Así que hay que mirar hacia la Biblia. Ahora, cuando tú ves las cosas de lejos, hay 2 cosas que pasan. Una, no puedes ver todo. Por ejemplo, ves un monte, pero no ves la parte de atrás del monte, ni lo que hay más allá del monte. Cuando tú ves un bosque hermoso, ves como brócolis, pero no ves lo que hay debajo. Y sabes, eso es lo que pasa cuando tú tienes que ver la visión de Dios. Cuando Dios te muestra la visión, Él te dice qué es. Pero ya en el camino habrá cosas que cambian. La visión de nuestra iglesia es lo que nos muestra el rumbo, qué queremos hacer. Pero caminar en el día a día no siempre va a ser tan fácil. Los que tienen tiempo en nuestra iglesia saben que tenemos un rumbo, pero no siempre ha sido fácil. Yo te invito a que entiendas cuál es ese rumbo. No siempre es fácil, no siempre ha sido fácil, nunca será fácil. Ahora, echemos una mirada hacia atrás. Dice ahí Proverbios, ¿no? Que está ahí Proverbios 29:18, dice ahí, ¿verdad? Y lo tienes ahí, dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Amados, si queremos prevalecer como iglesia, no vamos a poderlo hacer si cada quien tiene su propia opinión de cómo debe ser. ¿Me entiendes? Como iglesia, de repente llegamos aquí y es muy bonito. Bueno, para mí esto es como un lienzo en blanco. Hay muchas cosas que hacerle. Está bien, porque esto en un tiempo no se va a ver así. Y entonces uno dice, uy, aquí le puedo poner esto, le voy a poner acá, ¿verdad? Pero si empezamos cada uno a pensar lo que se debe de hacer, esto va a ser chile, mole y manteca, ¿no? Esto no va a tener ni pies ni cabeza. Tiene que haber un rumbo. Ahora, si eso es verdad, tan solo por hablar de la construcción, imagínate en la iglesia. Hay muchas personas que tienen ciertas ideas de cómo debería de ser la iglesia, cómo debería ser el pastor, cómo deberían ser los líderes, cómo deberían ser los de alabanza, cómo debería ser la proyección, Cada quien tiene su propia idea, pero todo tendrá que estar fundamentado en algo, la visión. Y esa visión deberá estar fundamentada en la palabra del Señor. Porque si no, dice ahí, si no hay una profecía, una palabra de Dios, el pueblo se desenfrena, cada quien hace lo que le da la gana. El libro de Jueces es el ejemplo de ese
ese mal. Cada uno hace lo que quiere hacer. Así que pensando en eso, porque pensando en que tenemos un fundamento, ahí yo te decía que Dios le había dado la promesa a Abraham, luego le había dado la promesa a Moisés y luego ahora nosotros quiere que pongamos la vista donde estamos. Ahorita, ¿cómo estamos, iglesia? Berea León 2025, octubre, nuevo templo. Aquí estamos, pero hay que mirar. Nos dice el Señor, mira qué hay más allá. Así que vamos a echar una mirada. Primero, echemos una mirada atrás, nuestra historia. Porque siempre es importante recordar un poquito. Y algunos de ustedes no conocen nuestra historia. Como Berea León tenemos 19 años, como Berea en general tenemos 20 años. Y durante esos 20 años han pasado muchas cosas. Y yo quiero platicarte lo más rápido que se pueda qué es lo que sucedió. Dice Juan 13:34, una de las cosas que nosotros aprendimos y vimos antes de que Berea comenzara. Juan 13:34 dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Sabes? Para mí una de las cosas más impresionantes de haber comenzado Berea es entender que la obra del Señor comienza con amigos. Dios les dice eso en Juan 13 a los 12. No se lo dice a la multitud, se lo dice a los 12, que habían estado como 3 años y medio casi viviendo juntos todo el tiempo. Durante esos 3 años y medio habían estado con Jesús, viéndolo dormir, despertarse muy temprano, orar, hacer milagros, predicar y ellos ayudándole. Durante 3 años y medio ellos habían aprendido a solventar las diferencias. Había 4 pescadores, había un cobrador de impuestos, había uno que había andado por ahí en las revueltas de los celotes. Había un montón de diferencias entre ellos, pero había una cosa que los unía: Jesús. Y es lo mismo que pasa hoy en día con Berea León, pero eso pasó desde el principio. Personas diferentes, unidas por una sola cosa, por Jesús. ¿Y qué más que necesitaríamos para unirnos? Así que la iglesia comienza con un grupo de amigos, hermanos. Y así, esa es la cosa que yo creo que tenemos que entender. Aquí, estos que estamos aquí, debemos de ser nuestros amigos. Sí es cierto que habrá algunos más cercanos que otros, pero no debe ser que ninguno de aquí sea tu amigo. Eso no debe de pasar, porque entonces no eres parte de. Eres un asistente, pero no eres parte de. Ser parte de es amarnos los unos a los otros. Y eso es lo que Jesús les dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, pero no como cualquier amor, como yo os he amado. Por eso la iglesia ha permanecido durante 2000 años, porque el amor de Jesús es lo que nos une en medio de calamidades, en medio de victorias, en medio de tribulación, persecución, en medio de la vida y de la muerte. El amor de Jesús es lo que nos une y eso es lo que nos debe de unir. Por eso algunas personas que dicen: y es que yo no soy mucho de socializar. Te voy a decir algo, yo tampoco. No me lo creen algunos, pero yo tampoco soy de socializar. Les decía yo el miércoles, yo soy como una rata de laboratorio, les digo yo. Yo, a mí, si me encierras en un cubículo con una pantalla y una computadora, yo vivo feliz todo el resto de mi vida. Pero hace años que entendí que en el Señor no se puede ser así. En el Señor tienes que aprender. Y sabes, yo tuve que aprender, literalmente, tuve que aprender a sonreír. Porque yo no sonreía como sonrío ahora.
Tuve que aprender porque muchas veces yo estaba feliz y la gente me decía, ¿qué tienes? ¿Estás enojado? Yo, no, no, para nada. Tuve que aprender a saludar. ¿Sabes que a mí me daba pena saludar a alguien que no conocía? ¿Y qué le voy a decir? Más allá de buenos días o más allá de Dios te bendiga, ¿y qué más le digo? Uy, yo tenía mucho conflicto con eso. Todavía algo de mí permanece en eso. Y algunos de ustedes lo habrán notado. Si no te conozco, a la primera no soy muy parlanchín que digamos, no sé de qué hablar, no se me da. Pero tuve que entender, si quiero ser hijo de Dios, no puedo permanecer así. Debo de cambiar. Y es una de las cosas que Dios ha cambiado en mi vida. Y la ha cambiado tanto que algunos no me creen que yo en sí tenga esa falta de capacidad de socializar. Gracias a Dios. Pero los que más me conocen, yo creo que sí se dan cuenta de ello. La iglesia comienza con amigos y entonces aprende a ser amigos, porque ser amigo es una situación de dos vías. Una cosa es que te reciban, pero la otra es que tú recibas a alguien. Y a veces la gente está esperando a ver a qué horas me saludan, a ver a qué horas me dicen, a ver a qué horas el pastor me visita. Bueno, ¿y tú a qué hora también te presentas? ¿No? Es una situación de dos vías. ¿Sabes qué? Así comenzó nuestra iglesia, con amigos que simplemente eran amigos. Estábamos en la iglesia, pero realmente no teníamos una agenda, no teníamos un plan, solamente éramos amigos. Ahí está nuestro pastor Juan Ramón, solo éramos amigos. Ahí está mi hermano Marcos, solo éramos amigos. Ahí está el pastor Chema. Ahí estábamos celebrando después de haber ido a nuestro reto. Septiembre de 2004. Todavía ni siquiera en la mente teníamos que iba a haber Berea. No teníamos ni ganas en realidad de que hubiera Berea. Solo éramos amigos. Y solo queríamos hacer la obra del Señor. ¿Sabes? Ser amigos es hermoso. A lo largo de los años hemos hecho muchos amigos. A lo largo de los años nos hemos divertido mucho. A lo largo de los años hemos pasado muchas cosas buenas y malas. Hemos luchado juntos, estos cuatro, pero mucho más. A lo largo de los años también con ustedes hemos pasado algunas cosas divertidas. Hemos celebrado juntos y hemos llorado juntos también. Porque así son, los verdaderos amigos se divierten. No tengan miedo de divertirse, no tengan miedo. A mí no me da preocupación, de repente cuando oigo a mis hermanas que su risa se oye 3 cuadras adelante, no me da preocupación, me encanta que sean tan unidas, pero ojalá que eso pueda pasar en otros lugares también. Cuando nos juntábamos esos 4, de repente mi esposa me decía, no, es que ustedes no tienen paradera, ustedes, qué vergüenza, nomás se la pasan carcajeándose y todo. Era echar relajo nada más. Pero qué curioso, porque echábamos relajo bíblicamente. Nos echábamos pasajes el uno al otro y ahí estábamos. Ser amigos es ser divertido también. Así que no te cierres la oportunidad. Abre tu corazón. Seguramente encontrarás a alguien que va a ser tu amigo. Por experiencia te puedo decir, a veces tus mejores amigos serán aquellas personas que de principio te caen bien mal. Sabes que al principio a mí no me caía bien el pastor Juan Ramón y yo no le caía bien. Él se me acercó, estábamos en un congreso de jóvenes y me dice, no, estos jóvenes de Morelia están bien mal y están bien mal porque los consejeros están bien mal. Y el consejero era yo. Cáeme bien, ¿verdad? Llegando, la riegas. Así fue como nos conocimos. Pero hubo algo que nos mantuvo. Hubo algo, el Señor. De verdad,
A veces me decía mi esposa, ¿cómo le aguantas tanto a ese hombre? No sé, pero me gusta que quiere hacer la voluntad de Dios. Y yo también. Y eso es lo único que nos ha mantenido durante 20 años, más de 20 años porque nos conocimos hace más. Pero también los verdaderos amigos se edifican, hermanos. 2008. Y no les muestro la foto de este pequeño que está acá porque ahí en ese mismo momento, allá estaban haciendo mis hijas con este pobre individuo, quién sabe cuántas cosas. 2008. Jonathan tenía ahí 25 años, ojalá hubiera venido. Yo tenía 35. Y estábamos viendo el discipulado. ¿Sabes? El discipulado es una de las piezas maravillosas para unirnos. Es algo que el Señor nos ha dado. Es parte que antes que Berea existiera, ya existía el discipulado. Y después de que Berea deje de existir, se existirá el discipulado. Porque el discipulado es algo que el Señor instituyó, enseñarnos unos a otros. Los verdaderos amigos se edifican. Así que si tú no tienes muchos amigos aquí en la iglesia, si tú dices, bueno, es que ahí como que no me llevo con nadie, pero sí tengo amigos acá, pero no te edifican, hermano, estás equivocado. Esos no son amigos. Pueden ser amistades y pueden ser importantes amistades, pero un verdadero amigo te edifica, y edificar es acercarte cada vez más a Dios. Si tú no te has discipulado, si no has comenzado el proceso de discipulado, o si no estás discipulando a alguien, no estás siendo parte de esto que el Señor nos dijo que debiéramos hacer. Este es el fundamento y la historia de nuestra iglesia. Así es como comenzó y así es como prevaleció, pero así es como debe de prevalecer. Pero los verdaderos amigos abren su grupo, hermanos. De repente en las iglesias pasa que sí hay amigos, pero 2 o 3 amigos y entre ellos se juntan y nada más. Pero no sucede así, hermanos. Nosotros éramos 4 y ahora hay un montón de amigos que tenemos en todas las veredas, y me encanta esa foto porque ahí hay un montón de gente jugando con nosotros, con mi esposa y conmigo, en nuestras bodas de plata. Y lo más impresionante para mí es que esas personas que tú ves ahí, la gran mayoría de ellos, organizaron por amor, con amor, las bodas de plata que nosotros no íbamos a poder pagar. Una muestra de amor, y por eso esa foto me encanta, porque es parte de divertirnos, pero es el resultado de haber hecho amigos y haber abierto el grupo de amigos. En el Señor, los discípulos juntan a otros. Mira, ¿recuerdas allá esa parte cuando Juan capítulo 1, versículos 40 al 42, Juan 1, 40 y 42. Esto es apenas antes de iniciar el ministerio de Jesús. Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Es decir, el verdadero amigo te acerca a Jesús y el verdadero amigo trae a otros a Jesús. Abramos el grupo, hermanos. Hay grupos aquí en Berea. Hay quienes se juntan mucho entre ellos y hay quienes no tanto. Pero el verdadero discípulo junta a todos. Te dije, es cierto que no te puedes llevar bien o al 100% con todos. Es una regla de la naturaleza. Pero no puede ser que te lleves mal con alguien. No en la iglesia. Debes de abrir tu grupo. ¿Tienes unos amigos? Bueno, esos 4 amigos se han convertido en un montón de amigos más. Hay más pastores en Berea. Hay más pastores que fuera de Berea son nuestros amigos. Porque los verdaderos amigos abren el grupo, abrazan a todo el que se acerca y se quiere acercar a Jesús. Dios necesita que tú abras tu corazón para otros, porque cada uno de ustedes es diferente. Y cuando llega alguien nuevo, no se siente parte del grupo. Tal vez se siente parte de la persona que lo invitó,
pero nada más. Amigo o amistad de la persona que lo invitó, pero nada más. Pero entre ustedes habrá alguien que podrá identificarse con sus dolores, con sus preocupaciones, con sus alegrías. Y es entre nosotros que Jesús dijo: ámense unos a otros como yo os he amado. Así que la iglesia tiene un fundamento fuerte en el mandamiento de Jesús: amarnos los unos a los otros. De eso se trata Berea. Amigos en Jesús, amándonos unos a otros y abriendo el grupo a cuantos quieran venir. Y eso es lo que tiene que pasar. No debemos olvidarlo. Eso es parte fundamental de nuestro ADN. Hagamos una mirada a los lados, porque le dijo: mira hacia el norte, mira hacia el sur, hacia el este y al occidente. Ya miramos hacia el fundamento, la Biblia, ya miramos hacia atrás. Ahora vamos a mirar a los lados. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos a nuestra iglesia. Nuestra iglesia está cambiando de templo, pero no ha cambiado de iglesia, o al menos eso espero. Pero espero que sí, para bien. Pero la iglesia tiene un rumbo ya establecido. No estamos a la aventura, no estamos al aventón, tenemos un rumbo. Berea nació con un rumbo y eso le llamamos la visión. Antes que existiera Berea, ya teníamos una visión. Nosotros pensábamos que esa visión la estábamos planeando para la iglesia en la que estábamos, pero el Señor nos estaba mostrando que la visión que Él quería era para otra cosa. Así que, ¿cuál es nuestra visión? Establecer. A ver, vamos a leerla todos juntos, al menos los que están en este lado que se les facilita más la lectura. Todos juntos, ¿qué dice? Establecer en cada creyente la imagen perdida de Cristo, haciéndolo un ganador y consolidador de almas. Eso es lo que como iglesia tenemos como panorama. Cuando el Señor nos puso a pensar en cómo hacer la obra del Señor y nos puso en el monte en un sentido espiritual y de decirnos: miren, mira la obra, esto es lo que tenemos que hacer discípulos, es la esencia de eso. Establecer en cada creyente la imagen perdida de Cristo, porque ya no nos parecemos a Cristo por el pecado, pero podemos volvernos a parecer a Él por medio del Espíritu Santo a través de la salvación. Y luego haciéndonos un ganador y consolidador de almas, porque si queremos ganar a todo león, y queremos ganar a todo león, tenemos que hacer discípulos que hagan discípulos. Esa es la visión. Tenemos ese rumbo. Y ese rumbo no ha cambiado y no va a cambiar. Eso es lo que hemos hecho durante 20 años, bien o mal, pero lo hemos hecho y lo tendremos que hacer hasta que Cristo venga. Ese es el panorama. Apréndetelo de memoria. Eso debe de estar bien fijo. Cada vez que se nos ocurre qué hacemos como iglesia, tenemos que ver si va de acuerdo a la visión. Oiga, pastor, es que yo he visto que en tal iglesia hacen tal cosa. Está muy bonita, está bien. ¿Se adecúa a esto? ¿A establecer en el creyente la imagen perdida de Cristo? No, pero se la pasa muy bien. Pues entonces no, porque no hay mucho tiempo que perder, el Señor viene pronto. Mejor hagamos lo que sí tenemos que hacer. Y eso es lo que rige las cosas que hacemos. Por eso perdonen que a veces me propongan cosas y no todo cae en tierra fértil cuando me proponen, porque a veces uno tiene como pastor que orar y decir: a ver, ¿eso se establece? ¿Ayuda a establecer la visión? No siempre. Mejor hagamos lo que sí ayuda a esa visión. Ahora, ¿cómo cumplimos la visión? Pues hay una misión para ello. Para cumplir la visión tenemos que ganar almas, restaurar familias, establecer iglesias. Eso es lo que tenemos que hacer. Ganando almas es como cumpliremos la visión. Restaurando familias es como cumpliremos la visión. Consolidando iglesias es como cumpliremos la visión.
Aquellos 4 se multiplicaron por la gracia de Dios y ahora hay 12 Bereas en todo el país con no sé ya cuántos miembros, todos juntos. Somos muchos, pero no somos tantos tampoco. Hay mucho trabajo que hacer. Tenemos más cosas que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Ganar almas. Yo les dije el domingo pasado, miren, si de repente, ¿qué pasará si de repente decimos, es que hay que ganar más almas, hay que invitar más gente? Entonces luego van a decir, pero si ni cabemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sillas cuando menos hay. Todavía podemos crecer más. Y si creciéramos más, ya les dije, hay maneras. Todavía podemos poner más sillas, podemos apretar un poquito más, podemos poner hasta aquí otra fila acá. Hay más cosas que se pueden hacer. Tenemos la visión, solo que hay que ganar almas. Y cuando pienses en ganar almas, piensa en esto. Piensa en ganar amigos. Piensa en ganar gente que va a estar a tu lado. Piensa en gente que tú puedes ayudar y ser de bendición. Piensa que vas a traer a esa persona que tú conoces que está sufriendo a un lugar en donde hay personas con el amor de Cristo que no son perfectas, que también tienen sus propios problemas, pero que nos une una cosa, el amor de Cristo. Y que cuando actuamos todos en el amor de Cristo, estarás trayendo a esa persona a un hospital del alma. ¿No es lo que ha sido para ustedes algunos? Has llegado a este lugar a ser restaurado, a ser sanado, a ser recibido, a ser aceptado. El domingo pasado firmamos cada uno algo que representaba la iglesia para nosotros. Estás trayendo a una persona a esto, a algo que Dios ha establecido. Tenemos también principios, porque te decía yo que cuando uno tiene la visión, pues ves de lejos, pero no es lo mismo que cuando ya estás allí y no conoces. Y hay cosas que no se sabe cómo hacer. Y entonces cuando estamos, por ejemplo, ahora en un cambio de templo, pues había cosas que no habíamos hecho antes, había cosas que teníamos que pensar y meditar, había asuntos tan prácticos como tener créditos que no habíamos hecho antes, cosas que terreno desconocido. Pero cuando hay un terreno desconocido tenemos 4 y uno más, principios o fundamentos como iglesia de cómo debemos funcionar, qué es lo que debe de pasar cuando las cosas no salen como esperábamos. Y el primero es el principio de edificación, de comunión con Dios. El principio de comunión con Dios a mí me encanta porque este es el que más resuena en mí. Dice, cada miembro regular de Berea, no importa lo que hayamos sido en el pasado, hemos sido lavados por la sangre preciosa de Jesús e inmerecidamente nos ha puesto en un ministerio específico en esta iglesia. Nosotros creemos que cada persona que llega a la iglesia es un potencial ministro de Jesús. Potencial porque depende de que quiera. Porque Jesús a todo aquel que viene a Él, le transforma. Merecer estar al frente, nadie, menos yo. Nadie merecía estar en este lugar. Pero creemos que por la sangre de Jesús hemos sido lavados. Eso es lo que nos dice allá, segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Ya ven por qué les repito siempre este versículo? Porque este es el principio, fundamento de nuestra iglesia. No puede suceder que en nuestra iglesia alguien no tenga la oportunidad porque tuvo un pasado tormentoso. No, todos lo tuvimos, de una forma o de otra. No puede pasar que en nuestra iglesia llegue alguien y digamos, no, pero pastor ya se dio cuenta que este anda haciendo esto. Sí, pero si acepta a Cristo es una nueva criatura. Es transformado, es lavado y merece estar donde está.
por la sangre de Jesús. Ese es el principio de fundamento número 1. El segundo principio es el principio de comunión y edificación mutua. ¿Se acuerdan qué dijo Caín cuando le preguntaron, oye, ¿dónde está tu hermano Caleb, Abel? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Ay, a mí, ¿por qué me preguntas? Sabes, nosotros hemos entendido en Berea que sí somos guardas los unos de los otros. Dios sí nos puso a cuidarnos los unos a los otros. Entonces, cuando yo estoy en comunión con Dios, no solo puedo estar en comunión con Dios, debo estar en comunión con mis hermanos. Eso es lo que dice allá Mateo capítulo 18, comenzando el versículo 15 al 22, no te lo voy a leer, pero es cuando dice que si tu hermano peca contra ti, ve y habla estando tú y él a solas. Y el propósito es que Jesús nos pone una ruta, cómo debemos resolver las diferencias entre nosotros, porque habrá diferencias, y se deben resolver y se pueden resolver. Y cuando lo resolvemos a la manera de Jesús, funciona. Créeme, funciona. Lee Mateo 18 del 15 al 22. Es un principio de nuestra iglesia. Tercer principio es el principio de enfoque de prioridades. ¿Qué es lo más importante en nuestra iglesia? Hay muchas cosas, como te decía, que se pueden hacer, pero Mateo capítulo 6, versículo 33 nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No es tan relevante, hermanos, si un día compramos este templo o no. No es tan relevante si un día construimos otro templo o no. Lo que sí es relevante es que ganemos almas. Eso es lo que sí es relevante. Buscar hacer la obra de Dios. Y todo lo que hagamos tiene que estar sujeto a esto. Durante 20 años, la iglesia Berea ha cambiado. Han cambiado las cosas, han cambiado las formas, han cambiado las modas, ha cambiado un montón de cosas. Pero este principio siempre debe de ser el que nos haga saber cómo vamos a cambiar. Les decía, podemos hacer muchas cosas, pero si no está la prioridad número 1, que es lo espiritual, pues entonces mejor no las hagamos. ¿Okay? Luego, el cuarto principio, el principio de rendición de cuentas. Todos nosotros vamos a dar cuentas, hermanos, ante Jesús. Allá Romanos 14, 12 nos dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que tenemos que rendir cuentas. Entre nosotros también tenemos que aprender a rendir cuentas, porque dice Primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entre nosotros tenemos que servirnos y rendirnos cuentas. Aquí las cosas se hacen transparentes. ¿Se acuerdan? Yo les dije no hace tanto que las finanzas de la iglesia yo no las toco. Y los que les ha tocado contar la ofrenda, o a veces me dicen, pastor, es que yo tengo para esto y me quieren dar el sobre, ¿qué les digo yo? Déjenlo por favor ahí en el alfolí. Yo no recibo dinero porque quiero hacer las cosas bien, transparentes, rendir cuentas ante ustedes. Todos los gastos que se hacen como iglesia están registrados uno a uno y hay transparencia en eso. Yo les he dicho que si quieren el día que gusten se les pueden mostrar las cuentas. Solo que me preocupa porque casi siempre cuando alguien cuestiona las finanzas es alguien que no es alguien que aporta. Es el que más le duele el codo. Pero bueno, ahí están las cuentas. Todo está transparente. Debemos de rendir cuentas, debemos de ser transparentes en todo lo que hagamos. En lo que sigue, hermanos, les decía yo que hay muchas cosas que arreglar. No hay con qué. Habrá que entre todos ayudarnos. Tenemos que hacerlo entre todos. Este cambio de templo nos dejó un gasto fuerte. Tenemos que recuperarnos, pero esto es entre todos. Todos nosotros lo vamos a hacer.
Y todos nosotros tenemos que ayudarnos mutuamente. El quinto principio es el principio de unidad del equipo pastoral. Y este habla de nosotros, los pastores. Hemos entendido que no estamos para ministrar solos. Estamos como un grupo, un conjunto, con esos 4, pero otros más. Todos los pastores de Berea, de cierto tiempo nos reunimos, tratamos de ver la visión, tratamos de apuntalar las cosas, tratamos de hacer las cosas, porque eso es lo que el apóstol Pablo les dijo allá a los ancianos en Hechos capítulo 20, versículos 38, cuando les dice: miren por ustedes, miren por vosotros y por la iglesia en que Dios los ha puesto por obispos. Así que hay un rumbo, hay una forma, hay una manera de hacer las cosas y hay principios para hacerlas. Y hay una estructura para hacer las cosas. En la estructura es lo que normalmente la gente conoce como los puestos, ¿verdad? ¿Qué se hace en la iglesia? ¿Quién lo hace? ¿Quién es el responsable de qué cosas? Y entonces normalmente uno dice: no, es que a mí no me han dado ningún puesto, así que yo no puedo hacer nada en la iglesia. No, hay una estructura, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer otra cosa. La estructura existe para mejorar la iglesia. Y tenemos nosotros una distinción en cuanto a la estructura. Primero tenemos los ministerios. Los ministerios se tratan de servir a otras personas por medio de la palabra para edificación. Y entonces los ministerios se resumen en 2 palabras: Biblia, personas. Esos son los ministerios. Por ejemplo, la predicación, servir la palabra a personas. Consejería, servir la palabra a personas. Jóvenes, servir la palabra a los jóvenes. Niños, servir la palabra a los niños. Los ministerios se tratan de eso. Hay otras cosas que no son ministerios, son programas. Pero los programas le dan peso, fortaleza, estructura a los ministerios. Sin los programas, los ministerios no existirían. Quiero que lo entiendan, porque a veces las personas, cuando empiezan a conocer la iglesia, como que empiezan a envidiar a ciertos hermanos que son considerados líderes, y a mí por qué no me ponen, y yo por qué no me ponen a predicar, y empiezan como que cierta rivalidad a veces en algunas cosas. Y no, es que a mí en mi ministerio, a ver, espérame, estamos sirviendo todos, y cada cosa es importantísima. Los programas es lo que le da continuidad a lo que hacemos. Si no hubiera un programa que nos ayuda a mantener el templo limpio, imagínense, esto sería un cuchitril de aquí a 2 o 3 domingos. Tiene que haber gente que lo haga, tiene que haber alguien que ayude. Algunos se pusieron por sí mismos a vender cosas para juntar recursos para el templo. Eso no tiene que ver con un ministerio, tiene que ver con hacer algo. Y eso nos ayudó en esta época de muchos gastos para cambiarnos a este templo. Cada uno puede hacer algo, cada uno puede participar. Es cierto que los ministerios tienen una carga espiritual mayor, pero no significa que no necesiten de los programas. Y los programas necesitan de los ministerios. Así que hay una forma, hay estrategias. La estructura cambia, hermanos. La estructura puede cambiar. Así como les decía, cuando uno ve el panorama, está bien, pero ya cuando andas allí te das cuenta de algunas cosas y tienes que hacer cambios. A mí no me preocupa hacer cambios en la estructura. No nos debe de preocupar a nosotros. Siempre y cuando estemos sujetos a los principios, estemos sujetos a la misión y estemos sujetos a la visión. Haremos los cambios que sean necesarios. Entonces la pregunta de aquí en adelante es: mi siervo Moisés ha muerto, ¿y ahora tú qué vas a hacer? Ya nos cambiamos de templo, ¿ahora tú qué vas a hacer? Berea León, yo te digo en el nombre del Señor, ¿tú qué vas a hacer? ¿Eres parte de o solo vas a ser un espectador? ¿Eres parte del cambio o eres alguien con quien vamos a tener que jalar? Les dije el domingo pasado, o he estado planteando esta idea, el cambio de templo solo es un pretexto, o nos debe de servir como pretexto para cambiar como iglesia.
porque el cambio se dará en cada uno de nosotros. Ese es el verdadero cambio. Y yo creo que vienen cosas maravillosas. Ya el Señor lo está haciendo. Y te quiero invitar, a ti que hoy estás aquí, a ti que hoy estás por primera vez, a ti que ya has venido otras veces, a ti que ya tienes todos los años aquí, te quiero invitar a que te unas, porque tenemos mucho que hacer. De aquí en adelante tenemos mucho que hacer y lo vamos a hacer. La pregunta es, ¿cuál será tu participación? Yo te ruego, en el nombre del Señor, que alces tus ojos y mires la necesidad en otros y veas lo que Dios te ha puesto por hacer. Porque si lo haces, estarás haciendo la obra de Dios. ¿Por qué no oramos por ello? Vamos a pedirle al Señor que nos use, ¿te parece? Padre Celestial, al alzar nuestros ojos y echar una mirada hacia la Biblia, hacia el pasado, hacia nuestra situación actual, también hacia el futuro, Señor, podemos contemplar tu misericordia en todos los aspectos. Al echar una mirada podemos saber, Señor, que si aún estamos de pie es solo por tu gracia. Al echar una mirada podemos saber que ninguno de nosotros era digno, pero que tú nos hiciste dignos por medio de la sangre de Jesucristo. Pero también al echar una mirada nos damos cuenta que hay mucho por hacer. Hay muchas almas que ganar. Hay muchas familias que restaurar. Hay mucha iglesia que consolidar. Y tan solo en nuestro entorno, León, hay cerca de 2 millones de personas que no te conocen, que viven sin esperanza y sin Dios, que tienen comezón de oír, pero que no quieren sufrir la doctrina, que quieren, pero no saben cómo, que están en sufrimiento, pero no saben cómo salir de él. Señor, que nosotros podamos ser parte real, fundamental de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Que nosotros podamos ser ese bálsamo de amor tuyo hacia aquellas personas que se están perdiendo. Que entre nosotros pongas ese amor con el cual nos dijiste que nos debemos amar. Que podamos edificarnos los unos a los otros. Que podamos permanecer juntos. Que podamos edificarnos juntos. Pero sobre todo, Señor, que juntos edifiquemos tu obra. Gracias por cada uno de los que estamos aquí. Gracias, Señor, por el tiempo que han estado aquí. Gracias por los amigos que hemos encontrado en el camino. Gracias por aquellos que encontraremos más adelante. Gracias por los tiempos divertidos. Gracias por los tiempos de edificación. Y gracias por los tiempos de dolor, porque ahí conocimos amigos más fuertes todavía. Señor, nos ponemos en tus manos como iglesia, como Berea León, para que nuestro corazón cambie, que haya un corazón nuevo, restaurado, renovado, con más energías, que estemos dispuestos a darle la vuelta, que como iglesia seamos esforzados y valientes, como tú lo dijiste a Josué. Bendice a cada uno y bendice sus familias, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.